Shabbat Shalom, Leculam, bienvenidos a esta transmisión de esta enseñanza en este día de Shabbat que nos toca vivir un Shabbat muy especial previo al Rosh Chodesh del mes de Shevat, un mes maravilloso, un mes donde estaremos celebrando uno de los años nuevos del judaísmo, y no me refiero al año nuevo que acaba de celebrar el mundo occidental, sino que me refiero al año nuevo de los árboles que se celebra en Tu Bishvat, en este próximo mes que se va a celebrar con ayuda del cielo. Bueno, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Jesús HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes que nos abren esas puertas de sus hogares para poder transmitir estas enseñanzas de la Torah, queremos desearles a cada uno de ustedes un Shabbat Shalom, un Shabbat lleno de gracia, un Shabbat lleno de maravillas, un Shabbat extraordinario que pueda ser de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. Baruch Hashem. Hoy vamos a estar entonces hablando un poco de una porción de la Torah maravillosa, una porción que tiene por nombre Va'era. Va'era. No debemos confundir esta parashá Va'era con la parashá Vayera. ¿Okay? Hay dos porciones de la Torah que tienen dos nombres similares, Va'era y Vayera. Y vamos a hacer un poquito de referencia a esto para que puedas tener una comprensión mejor de estos términos en hebreo. Pero antes quiero aprovechar a todos aquellos, saludar a todos aquellos que están conectados con nosotros hoy. Bendito sea Hashem por todo ese hermoso grupo de personas que nos están mirando, mira, desde Canadá, desde los Estados Unidos. Veo aquí personas muy queridas en la transmisión, están conectados desde los Estados Unidos. También desde México lindo y querido, enviamos saludos y muchas bendiciones a todos los hermanos allá en México, en Guatemala, un país que amamos muchísimo. He tenido la bendición de estar muchísimo tiempo en Guatemala, en muchísimas ocasiones. De hecho, pasé 2 años de mi vida viviendo en Guatemala, y a Guatemala la llevo con un corazón, en mi corazón, de una manera muy especial. También El Salvador, Honduras, ¿okay? Nicaragua, Costa Rica, Panamá, en el Caribe, Puerto Rico y la República Dominicana, en Sudamérica, Colombia, Venezuela, donde me encuentro, Ecuador, donde hay muchísimos hermanos muy queridos, que por cierto, una de las familias ecuatorianas que están siempre pendientes de nuestras enseñanzas y de todas estas transmisiones. Hoy nos están viendo desde la Florida y les enviamos un saludo muy especial. También a los hermanos en Perú, ¿okay? En Perú, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, Paraguay, Argentina, en Brasil, Sefarat, nuestra tierra amada de Sefarat, y Eretz Israel, que seguramente también hay muchas personas en Israel llevando estas enseñanzas. Así que Shabbat Shalom a cada uno de ustedes, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas de una forma muy especial. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta porción que, como dije hace un momento, tiene por nombre Va'era, ¿ok? Va'era. Y dije hace un momento que no podemos confundir Va'era con otra parashá que estudiamos hace un tiempito, que es la parashá Vayera, aunque ambas expresiones tienen una misma conexión. ¿Okay? Tanto Va'era como Vayera vienen de la misma raíz y significa aparecí, en referencia a una revelación. ¿Okay? Viene de esa raíz de aparecer. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Va'era y Vayera? ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Bueno, Vayera es un término que está en tercera persona del singular, ¿okay? Y en futuro, ¿okay? Aunque en la Torah hay que leerlo en pasado.
los estudiantes de la certificación de estudios hebraicos ya me entienden porque hablé mucho de esto en las clases de hebreo, de que en hebreo muchas palabras están en futuro, pero la Vav las convierte en pasado. Es una de las cosas que la Torah utiliza verbos en futuro, pero hay que entenderlos en pasado por la colocación de la letra Vav, ¿ok? Y eso es algo que los estudiantes de la certificación lo entienden muy bien. Si aún no has podido estudiar la certificación de estudios hebraicos con nuestro Rav, el doctor David Abraham, aprovecho esta oportunidad para animarte, para que puedas estudiar las escrituras bíblicas de una forma académica, ¿okay? De una forma académica, donde puedas acercarte al texto bíblico no solamente con la mentalidad hebrea, ¿okay? No solamente con la mentalidad judía, no solamente entendiendo el lenguaje de la Torá y lo que nuestros sabios de nuestro pueblo han dicho, sino también con una mentalidad académica, ¿okay? Viendo las escrituras, acercándonos a ellas con varios modelos de acercamiento como nos enseñan en esta extraordinaria certificación. Así que aprovecho de decirte también, aprovecho de saludar a mi esposa y a Chulamí que están en esta transmisión, que la bendición del Eterno esté con ellas también, con la ayuda del cielo. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Vaerá y Vayerá? Decía que Vayerá es una palabra que está en tercera persona, ¿okay? Tercera persona del singular. Está en futuro, pero como acabo de decir, hay que entenderlo en pasado. Significa y apareció en tercera persona, ¿ok? Apareció. Y tenemos una porción en Bereshit, Génesis, capítulo 18, donde aparece ese término Vayerá. Aquella porción maravillosa cuando Abraham está contemplando la presencia divina y ve a lo lejos 3 hombres que se acercaban y sale al encuentro de ellos, les da hospitalidad, les sirve comida, y resulta que no eran hombres comunes, eran malachim, eran ángeles ministeriales. Y Abraham, por haber recibido a estos ángeles, fue declarada bendiciones sobre él, especialmente la bendición de que iba a tener un hijo. Y además de esto, se le dice a Abraham que Sodoma y Gomorra serían destruidas. Bueno, eso aparece en Génesis 18 y allí aparece el término Vayerá, ¿okay? En tercera persona. Pero en esta parashá, en esta porción de la Torá, tenemos Vaerá, no Vayerá, sino Vaerá. Y en esta ocasión, Vaerá es una palabra que está en primera persona del singular futuro, pero hay que leerlo en pasado, ¿ok? Y por lo tanto tenemos que entenderlo como y aparecí. De hecho, esta por allá tiene el nombre Vaerá porque es una de las primeras palabras que aparecen en el texto de Éxodo Shemot, capítulo 6, verso 2 en adelante, donde dice el texto bíblico, Vaidaber Adonai el Moshe, y habló el Eterno a Moisés, Vayomer Elaf Ani Adonai, y le dijo a él, yo soy el Eterno, yo soy Hashem. Y luego dice, Vaerá el Abraham, bien, aquí está el término, Vaerá, y me aparecí, el Abraham, el Yitzhak, el Jacob, y me aparecí a Abraham, a Yitzhak y a Jacob con el nombre de El Shaddai, con el nombre Shaddai, El Shaddai, ¿ok? Y es allí donde entonces el término Vaerá significa y aparecí, en alusión a las revelaciones que tuvieron nuestros padres Abraham, Yitzhak y Jacob, incluyendo esa revelación de la Parashá Vayerá. Y dice aquí la Torá, en el texto bíblico, que el Eterno no se dio a conocer con su nombre sagrado, el Shem Havayá, como se conoce en hebreo, el nombre sagrado del Eterno. El Eterno no se dio a conocer a él con este nombre, a los patriarcas,
sino que se dio a conocer con el nombre El Shaddai. Es lo que la información bíblica nos está diciendo. Sin embargo, aquí hay algo que podemos notar, ¿ok? Que podemos notar, porque si nosotros revisamos todo el libro de Génesis, nos daremos cuenta, obviamente, de que el Eterno, Hakadosh Baruj Hu, se le presentó a Abraham, Isaac y Jacob con su nombre sagrado, ¿ok? Con ese nombre con el cual el Eterno se da a conocer, ¿ok? Abraham conoció a Hashem con ese nombre. Abraham lo conoció. Yitzhak también, Jacob también. De hecho, de Abraham se dice que invocó. ¿Ok? Invocó, o sea, no solamente lo conoció, sino que invocó el nombre del Eterno. Abraham lo invocó. Entonces, ¿cómo es posible que el libro de Shemot nos diga ahora que él no se dio a conocer a ellos con ese nombre? ¿Ok? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos comprender esto? Bueno, para esto, bueno, nuestro Raf hoy nos dio una magnífica enseñanza sobre esto, ¿verdad? Una interpretación, un punto de vista maravilloso de este texto bíblico, dándonos una enseñanza extraordinaria que te recomiendo que puedas verla en el canal Hayim TV, ¿ok? Ese punto de vista académico que nuestro Raf nos da acerca de esta interpretación de cómo podemos reconciliar esto, de que Dios no se dio a conocer a nuestros padres con este nombre. Te recomiendo que veas esa interpretación. Sin embargo, quiero agregar algo más acá, ¿ok? Y yo lo compartía esta mañana cuando tuve la oportunidad de, en otro canal, en el canal de Nuestra Alianza, hablar de este tema. Y quiero repetirlo acá debido a la importancia de este tema. Yo decía que conocer en hebreo tiene una implicación importante. Conocer no es conocimiento intelectual. ¿Ok? Desde el punto de vista hebreo, conocer no es conocimiento intelectual, sino que es conocimiento experimental. ¿Ok? Conocer desde el punto de vista de la Torah y del hebreo tiene que haber una connotación experimental. Y para poder entender un poquito de esto, yo decía en la clase esta mañana que no es lo mismo que tú te estudies un manual de cómo manejar un coche, un automóvil, un carro, ¿ok? Tú puedes agarrar un manual y que diga cómo manejar un carro estándar, un carro mecánico o sincrónico, ¿ok? O manual, como hay diferentes formas de llamarlo en diferentes países. Aquí en Venezuela llamamos a ese tipo de vehículos, de ese tipo de coches que es con velocidades que hay que ir metiendo, lo llamamos sincrónico. Debe ser por el tema de que las velocidades tienen que ser sincronizadas. ¿Okay? Pero acá se le llama sincrónico, en otros países se le llama manual, ¿okay? Y en otros países tiene otro nombre. Bueno, no es lo mismo que tú te leas un libro de cómo manejar un coche manual, ¿verdad? Y te leas ese libro a tener que experimentarlo. ¿Okay? Lo más seguro que si tú tienes ese conocimiento intelectual y te montes por primera vez en un vehículo de esa forma, se te va a apagar el vehículo. ¿Okay? Se te va a apagar. Aunque tengas el conocimiento intelectual de cómo manejarlo, seguramente que cuando te sientes en la práctica, se te va a apagar el vehículo. ¿Ok? Segurizo. ¿Sí? Estoy casi seguro. ¿Ok? Pero cuando tú tienes la experiencia de haberlo manejado, eso no se te va a olvidar nunca. Y podrás tener 5 años que quizás no manejes un vehículo de esas características y vienes y lo manejas y lo vas a lograr manejar perfectamente. ¿Por qué? Porque ahora tienes un conocimiento experimental. ¿Ok?
experimental. Entonces es importante que tú entiendas que no es lo mismo el conocimiento intelectual al conocimiento experimental. Y ese conocimiento experimental es lo que en hebreo conocemos como da'at, que se ha traducido como conocer o conocimiento. ¿Ok? Da'at, ese tipo de conocimiento experimental. Y por lo tanto, cuando aquí el texto bíblico nos dice que nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, no conocieron al Eterno con el nombre Yud-Heh-Vah-Heh, el nombre sagrado, el nombre de las 4 letras sagradas, el Shem Havayah, como se conoce en hebreo, ¿ok? Por ahí me dicen en Instagram que no tienen audio. Esperemos que pueda solventarse esta situación. A los que están por Instagram y no tengan audio pueden irse a YouTube, a nuestro canal, y seguramente ahí van a poder pueden colocar Caleb y Ayeler o Caleb Soto y ahí les va a aparecer el canal. Si no logran verlo por acá, por escuchar bien por allá por Instagram, pueden ir a YouTube, ¿ok? Bueno, pero estaba diciéndole que ese conocimiento, ¿ok? Ese conocimiento experimental es de suma importancia, ¿ok? Ese conocimiento experimental. Y por lo tanto, lo que el texto nos está hablando es que a pesar de que Abraham conocía el nombre sagrado intelectualmente y lo proclamaba incluso, no logró conocerlo experimentalmente. No logró conocerlo experimentalmente. ¿Por qué? Porque el nombre sagrado está relacionado con promesas que Dios hace y las cumple. Y Abraham, Isaac, Jacob recibieron promesas que no vieron la materialización de esas promesas. ¿Okay? Y otras cosas importantes que están relacionadas a este nombre que vamos a ir desarrollando poco a poco en esta enseñanza. ¿Okay? Es importante que puedas tener en cuenta estos aspectos que estamos compartiendo con ustedes en esta hora para que puedas tener la comprensión y el conocimiento de lo que estamos hablando. Conocer a Dios experimentalmente es una de las cosas importantes que se nos demanda. Por ejemplo, tenemos un texto en nuestra Sagrada Torá. Tenemos un texto en nuestra Sagrada Torá que dice: sabe hoy y llévalo a tu corazón que el Eterno es Dios y que no hay otro aparte de Él. Allí se utiliza la palabra da'at, donde nos está hablando de un conocimiento experimental, donde tenemos que conocer experimentalmente a Dios y trasladar eso a nuestra alma, a nuestro corazón, que sepamos de que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro aparte de Él. ¿Okay? Esto es importante que lo tengamos en mente. Otro de los textos importantes, pero este no se encuentra directamente en la Tanaj, sino que se encuentra en la Mishnah Nexarita. Allí encontramos las palabras del Ribi diciendo esta expresión: esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, oh Adonai, el único Elohim verdadero. Es lo que está diciendo el texto. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Hashem, el único Elohim verdadero. La vida eterna significa conocer a Hashem. La vida eterna, para poder tener parte del mundo por venir, para tener parte del Olam Haba, de la eternidad, de la vida eterna, necesitamos cumplir con un requisito. Y ese requisito es conocer a Hashem. Conocerlo. Pero no conocimiento intelectual, sino conocimiento experimental. Vivencia.
experimentar al Creador. Y es importante que tú entiendas que no es lo mismo conocer que Dios es sanador desde el punto de vista intelectual, que tú digas, no, yo sé que Dios es el sanador, a experimentarlo a través de un milagro. Una persona que ha sido sanada de una enfermedad mortal gracias a un milagro de Dios puede decirte con propiedad, yo sé que Dios es sanador. A diferencia de una persona que nunca ha padecido alguna enfermedad. Una persona que nunca ha padecido una enfermedad y no ha logrado experimentar que Dios es sanador, no puede hablar con la misma propiedad y con la misma experiencia que dice una persona que no ha experimentado este tipo de situación, este milagro de sanidad. Entonces, aquella persona puede hablar más con propiedad, porque ha conocido realmente a Dios como sanador. O, por ejemplo, esa situación que muchos hemos pasado, cuando no tenemos dinero ni para poder comprar un pan en la panadería, y estamos en una situación económica difícil, ¿verdad? Hashem nos guarde de eso, pero lo hemos tenido que experimentar en muchísimas ocasiones, donde hemos vivido circunstancias. Seguramente en este momento puedes estar recordando alguna circunstancia difícil en tu vida, en lo económico, donde no tenías dinero para ni siquiera comprarte un pan y poder saciar tu hambre y el hambre de tu familia. En este momento puedo recordar momentos que he tocado, que he tenido que vivir en esas circunstancias. Y cuando Dios responde de una manera milagrosa, dándote provisión para que puedas comer en esa circunstancia, entonces tú allí puedes decir, Dios es proveedor. Y puedes decirlo con testimonio, puedes decirlo con experiencia, puedes decir en ese momento, sé que Dios es el proveedor y sé que Él cumple su promesa de que se habito bajo el abrigo del Altísimo, el que mora bajo la presencia de Dios, no le faltará nada, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Solamente una persona que haya experimentado esa situación conoció a Dios en esa circunstancia y en esa situación adversa. Por lo tanto, conocer a Dios experimentalmente es una de las cosas que tenemos que entenderla. Y de esto tenemos que comprender que nuestros sabios nos dicen, y la Torá misma nos revela, que Dios tiene distintos nombres. Dios tiene distintos nombres. De hecho, nuestros sabios hablan de 72 nombres divinos, en los cuales Dios se manifiesta. De hecho, estamos precisamente en el libro de Shemot. En el libro de Shemot, y Shemot significa nombres. Nombres, no solamente en alusión a los nombres que tuvieron los hijos de Israel que llegaron a Egipto, como nos los habla la primera parashá, sino que este Sefer Shemot viene a revelarnos de una forma extraordinaria los nombres de Dios. Este libro de Shemot viene a revelarnos de una forma extraordinaria los nombres de Dios, para que nosotros podamos comenzar a conocer sus nombres, pero a conocerlos en base a la experiencia, en base a la vivencia, no al conocimiento intelectual, sino al conocimiento experimental. Recuerda, Dios quiere que tú lo conozcas experimentalmente. Dios quiere que tú lo conozcas en la experiencia de la vida. Y para eso es esa relación con Dios que tenemos que ir desarrollando. De hecho, basado
el comentario que nuestro Rav Ben Abraham nos dio esta mañana, él nos decía que básicamente lo que el Eterno le estaba diciendo a Moshe fue lo siguiente: mira, yo me revelé a Abraham y a Jacob y ellos no demandaron de mí una señal. Ellos creyeron en mí y no me demandaron una señal, pero tú, Moshe, me estás demandando señales. Me estás demandando señales. Por lo tanto, Moshe, te tengo que decir, tienes que conocerme con la experiencia. Tienes que conocerme experimentalmente. Ese era el mensaje que Hashem le estaba dando a Moshe. Tienes que conocerme experimentalmente. Y ese mensaje fue muy bien recibido por Moshe. Recuérdate que aquí estamos con un Moshe novato en la revelación divina. Un Moshe que está apenas comenzando a saber del Dios Altísimo. Un Moshe que había sido criado en el palacio del faraón y por lo tanto muy poca cercanía con Dios había tenido. Y Hashem en su inicio le hace esta exhortación a Moshe: tienes que conocerme, Moshe. Tienes que conocerme experimentalmente. Tienes que conocerme. Tienes que comenzar a desarrollar una relación conmigo. Tienes que comenzar a cultivar conmigo una relación importante. Y Moshe entendió el mensaje. Moshe entendió el mensaje. Y vamos a vernos que al final de la vida de Moshe, Hashem mismo da testimonio de Moshe. Hashem mismo da testimonio de Moshe. Y dice, mira, con los otros profetas yo hablaré en visiones o en sueños, pero no así con mi siervo Moshe, el cual ha sido fiel en toda mi casa. Okay. Fue tanta la cercanía que Moshe comenzó a desarrollar con el Eterno, que logró conocerlo tan íntimamente que Hashem dijo: mira, a Moshe lo voy a tener en un puesto especial, en diferencia de otros, porque Moshe se atrevió a conocerme realmente. ¿Por qué? Porque al comienzo de su abodá, al comienzo de su servicio, Hashem exhortó a Moshe: conóceme experimentalmente. Y tú y yo tenemos que comenzar a conocer a Dios experimentalmente. Tenemos que comenzar a experimentar al Creador en nuestra alma, a vivir con Él, a disfrutar de esa cercanía con Él y conocer su corazón. Recuerda que en las palabras de Ribi están documentadas en la Mishnah Nexarita. La clave de la vida eterna es que conozcas a Adonai, el único Elohim verdadero. Esa es la clave de la vida eterna. Por lo tanto, desarrollar un conocimiento con Hashem, desarrollar una conexión con Dios es vital para nuestras vidas. Y para seguir desarrollando esto y seguir hablando de ese conocimiento con el Eterno, la Parashá viene a agregarnos un valor extraordinario, viene a agregarnos algo maravilloso, un principio que rige nuestra relación con Hashem. Y este principio es conocido en hebreo como Midat Keneged Midat. Midat Keneged Midat. Y este principio es fundamental porque nos va a revelar dos nombres del Eterno. Este principio, Midat Keneged Midat, nos va a revelar dos nombres del Eterno. ¿Ok? Y voy a explicar esto con la ayuda del cielo para que podamos tener una comprensión mayor de esto. Fíjate lo siguiente. Midat Keneged Midat significa medida por medida. Y es un principio que rige nuestras vidas. Este principio lo pudiéramos también traducir como lo enseñó nuestro Rebbe Hakadosh, Yeshua,
lo que el hombre sembrare, esto segará. Así podemos transmitir este principio. Lo que el hombre siembre, esto va a segar. Y este principio se trata de que toda acción que nosotros hagamos va a ser pagada de acuerdo a lo que hayamos hecho. Presta atención, porque este principio normalmente se ha relacionado con el atributo del castigo divino. Pero este principio no solamente revela castigo divino, sino también recompensa divina. Recompensa divina. Por lo tanto, a través de midat keneged midat, vamos a conocer este concepto de recompensa y castigo. Recompensa y castigo. La recompensa viene cuando hacemos actos buenos, ma'asim tovim. El castigo viene cuando actuamos mal. ¿Ok? Recompensa vendrá a tu vida cuando actúas bien, cuando obedeces a Dios y haces bien a tu prójimo. Castigo viene cuando te comportas mal, no solamente delante de Hashem, sino también con tu prójimo. Y por lo tanto, este atributo, este principio de midat keneged midat, está relacionado con el nombre Elohim, que significa justicia. Porque hay justicia, que Dios gobierna el mundo a través del atributo de la justicia. Recuerda algo, y permíteme explicarte algo. En la Biblia hebrea, la Biblia que tiene todos, recuérdate que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo. El idioma que maneja la Biblia es el hebreo, y de allí se ha traducido a todos los demás idiomas. Y por lo tanto, en las escrituras bíblicas, cada vez que tú te encuentres con la palabra Dios, lo que está detrás de Dios es el término hebreo Elohim. Elohim. Y déjame decirte y explicarte algo. Elohim y Dios están alejados por completo. ¿Ok? Son dos conceptos completamente distintos. Y por lo tanto, tú tienes que aprender a comprender el concepto de Elohim, que es el concepto original que está detrás del concepto de Dios. Déjame decirte algo. Cuando tú dices Dios, estás hablando de algo que tiene que ver con divinidad. ¿Okay? Estás hablando de algo que tiene que ver con divinidad. Por lo tanto, cuando tú dices Dios, estás hablando de un ser supremo, divino. ¿Ok? Pero en hebreo no es así. Cuando tú dices Elohim, no se refiere a divinidad, se refiere a justicia. Esto es importante que lo entiendas. Detrás de la palabra Dios, como se ha traducido, está Elohim. Por lo tanto, el concepto correcto no es Dios, sino Elohim. Y Elohim no está relacionado con divinidad. Elohim está relacionado con el concepto de justicia. Desde este punto de vista, un juez es un Elohim. Un gobernante es un Elohim. Una persona investida con autoridad es un Elohim. Y las escrituras utilizan el término Elohim para personas investidas en autoridad, jueces, gobernantes, etcétera, etcétera. Pero si tú traduces el término Elohim como Dios, tienes un problema teológico tremendo. Te encuentras en un problema teológico tremendo. ¿Por qué razón? Porque Dios está relacionado con divinidad, con un ser divino.
supremo. Y por lo tanto, si tú relacionas Dios con una persona, estás en un serio problema. Y lo que va a ocurrir es un error teológico tremendo, que es el error teológico en el cual el cristianismo ha caído. Le han atribuido características divinas a una persona por causa de interpretar el término Elohim como divinidad. Y eso sí es un problema teológico enorme. Recuerda, detrás de Dios, en hebreo está Elohim. Y Elohim no significa divinidad, sino justicia, autoridad. Por lo tanto, cada vez que tú te encuentres en la Biblia, el término Dios no lo interpretes como divinidad, sino interprétalo como autoridad, como justicia, porque ese es el concepto original. Y eso te va a ayudar a solventar un montón de problemas teológicos que van a afectar tu vida. Por ejemplo, decir que Moisés es Dios es un problema teológico. Imagínate, decir que Moisés es Dios, esto es un problema teológico. Estarías diciendo que Moisés es un ser divino. Pero la Torah afirma que Moisés es Elohim. La Torah lo afirma. De hecho, en este texto bíblico de esta parashá está esa afirmación. Dios le dice a Moisés: yo te he constituido Elohim para Faraón. Entonces, ¿cómo los traductores se encontraron con ese texto? No hallaban cómo traducirlo. ¿Cómo traducir este texto? ¿Cómo es posible que Moisés sea un Elohim? Entonces, algunas traducciones bíblicas han tenido que colocar como si fueras Dios, como si fueras Dios para Faraón. Y de esa manera tratar de resolver este problema teológico terrible en el cual se encontraba el traductor bíblico. ¿Por qué? Porque está interpretando el concepto Elohim como divinidad, como Dios. Y es un concepto erróneo. Es un concepto completamente erróneo, porque Elohim en hebreo no está relacionado con divinidad, sino con autoridad. Por lo tanto, cuando la Torah dice: mira, yo te he dado Elohim para Faraón, lo que le está diciendo es: mira, yo te estoy dando autoridad sobre el Faraón. Y ahí no hay ningún problema teológico. Lo que nos está diciendo la Torah es que Moisés tiene autoridad dada por Dios para ir al Faraón. Ahí no hay ningún problema teológico. Pero el problema teológico cae cuando interpretas erróneamente Elohim como Dios, es decir, como divinidad. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Es importante que tú comprendas esto, porque esto va a ayudar enormemente en tu comprensión de las escrituras hebreas. Por ejemplo, tenemos un Tehilim, un salmo, el Salmo 82. Un salmo que dice: Elohim está sentado en medio de los Elohim, y en medio de los Elohim juzga. Y el texto más adelante sigue diciendo: ustedes son Elohim, pero igual que hombres morirán. Aquí hay un problema teológico si interpretas la palabra Elohim como Dios, como divinidad. Estás en un grave problema teológico. Pero cuando tú interpretas correctamente el término Elohim como autoridad, el problema teológico no hay ningún problema. Lo que Dios le está diciendo: ustedes son autoridades, pero ustedes son seres humanos, ustedes van a morir, aunque tengan autoridad. Esto es importante. De hecho,
Muchas personas preguntan, mira, ustedes que creen en Yeshua, ¿ustedes creen que Yeshua es Dios? Eso lo preguntan a cada rato. Que es precisamente el punto teológico que el cristianismo ha errado y que por lo tanto ha establecido toda una doctrina completamente errónea por no interpretar correctamente lo que estamos explicando en esta clase. Y esto es importantísimo que tú lo tengas en mente. Cuando las escrituras hebreas, los escritos rabínicos judíos del Código Real de la Mishnah Netzarita hablan de Yeshua como Elohim, no están hablando como divinidad. No lo puedes interpretar desde ese punto de vista. Tienes que interpretarlo como autoridad. Y ahí se resuelve el problema teológico. Se resuelve por completo el problema teológico. Porque Elohim es autoridad. Cada vez que te encuentres con un texto bíblico donde aparezca la palabra Dios, tienes que entender que detrás de la traducción está en la palabra hebrea Elohim, y Elohim representa autoridad y no divinidad. Si tú logras comprender esto, entonces esos problemas teológicos que hay se resuelven fácilmente porque estás comprendiendo a la escritura en su idioma original. El problema surge cuando tratamos de interpretar las escrituras bíblicas con una mentalidad distinta a la mentalidad original con la cual fue escrita el texto bíblico. En otras palabras, la Biblia no la escribieron filósofos griegos. La Biblia no fue escrita ni por Platón ni por Aristóteles. Si quisiéramos comprender la Biblia utilizando el pensamiento griego de Platón, Aristóteles, Filón de Alejandría y otros más, erraríamos. Porque ellos fueron filósofos griegos. Y por lo tanto, tenemos que entender que esa era una mentalidad distinta. La escritura bíblica fueron escritas por hebreos. Fueron escritas por Moshe, por Esdras, por profetas, por Nehemías, Isaías, Jeremías. Incluso los escritos del llamado Nuevo Testamento, la Mishnah Netzarita, como nosotros la conocemos, fueron escritas por judíos, hebreos. Y por lo tanto su mentalidad era hebrea. Y tú tienes que comprender su dicho bajo esa perspectiva y no con otra perspectiva distinta. El problema del cristianismo fue tomar las escrituras hebreas e interpretarlas a la luz de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, utilizando la mentalidad griega para interpretar textos hebreos. Y ese fue el error más garrafal que pudo cometer el cristianismo. Ignorar la mentalidad hebrea e interpretar unos escritos hebreos a la luz de la filosofía. Repito, no fue Platón el que escribió la Biblia. No fue Aristóteles, no fue Sócrates, no fueron ninguno de los filósofos que escribieron la Biblia. La Biblia la escribieron hebreos y por lo tanto tienes que conocerla en su mentalidad hebrea y su perspectiva hebrea. Por lo tanto, volviendo al tema anterior, Elohim, que es uno de los nombres de Dios, es un nombre que está relacionado con el atributo de justicia. Y por lo tanto, esta parashá que nos habla del principio, midá que nega en midá, medida por medida, según lo que tú hagas, eso vas a recibir, según lo que tú siembras, eso vas a cosechar.
nos está enseñando una de las maneras como tenemos que comprender al Creador. Dios va a interactuar con su creación, específicamente con el ser humano, a través de este principio. Middat keneged middat. Las cosas buenas que tú hagas van a ser pagadas, recompensadas con cosas buenas. Las cosas malas que tú hagas van a ser pagadas de esa misma manera. Esto es importantísimo, porque para poder cultivar y desarrollar ese conocimiento de Dios, ese acercamiento de Dios, es importante que tú tengas estos principios claramente. Cuando tú actúas de una manera correcta, cuando tú vives cultivando bondad, haciendo actos buenos, tú vas a recibir de Dios eso mismo. Porque todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y de esa manera va a ser tu perspectiva de conocer al Creador. Vas a poder experimentar a Hashem. Vas a poder experimentar al Creador tal como tú estás obrando. Pero si tú actúas mal, entonces tú vas a recibir lo malo que tú sembraste. Y por lo tanto, tu perspectiva del Creador va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios te va a pagar con lo mismo que tú hiciste. Y eso fue lo que ocurrió con Faraón. Faraón actuó mal. Faraón actuó mal. A pesar de que Egipto había recibido los beneficios y las bondades del pueblo de Israel, específicamente a través de José, no actuó de forma correcta. El faraón decidió ignorar a José y comenzar a actuar de una manera incorrecta con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Y comenzó entonces a hacer cosas malas, esclavizando a nuestro pueblo, matando a los niños, haciendo maldades. De hecho, si tú te acercas a lo que nuestros sabios nos dicen de todas las cosas que hizo el faraón, no son solamente las cosas que el relato bíblico nos dice, sino que hay muchas más perversidades que el faraón cometió y que solamente logramos conocerla conociendo la tradición oral de nuestro pueblo. Pero el faraón actuó despiadadamente con nuestro pueblo, por lo cual, como él sembró eso, él cosecharía eso. Y Dios, por lo tanto, actuaría de esa misma manera con Faraón, por cuanto él fue despiadado, por cuanto el faraón fue malévolo, por cuanto el faraón hizo cosas malas. Dios le pagó con lo mismo que él había hecho. El faraón hubiese podido conocer al Dios de Israel de otra manera. El faraón pudo haber conocido a Dios con bondad, con misericordia. Pero Faraón decidió actuar con malicia. Faraón decidió actuar con maldad de una manera frívola, de una manera perversa. Y por lo tanto, por su comportamiento, por lo que él sembró, eso fue lo que cosechó. Y de hecho, cada una de las plagas, por ejemplo, ¿por qué vino la plaga de la sangre, del agua convertida en sangre? No debemos olvidar que el faraón había arrojado a los bebés al río Nilo. A todos los bebés varones hebreos, faraón los había arrojado al río Nilo. No podemos olvidarlo. De hecho, la tradición oral nos enseña que el faraón le gustaba bañarse en sangre de esclavos judíos, mandaba matar esclavos para que su sangre la echaran en una tina, en un jacuzzi, y pudiera él bañarse con sangre. Era una de sus terapias que hacía el faraón. Imagínate la maldad y la crueldad.
del faraón. Por eso fue castigado con que todas las aguas en Egipto se convirtieran en sangre. Si el faraón no hubiese hecho esto, esa plaga no hubiese caído sobre Egipto y hubiese conocido a Dios de otra manera. Pero como hizo maldad, como hizo actos malévolos, fue pagado con castigo. Fue pagado con castigo, porque lo que el hombre siembra, eso ciega. Eso va a cosechar. Por lo tanto, esto nos enseña que si queremos conocer a Dios, va a depender de ti, de la manera en cómo lo conozcas. Si tú tienes un corazón malévolo, que se goza en la maldad, que se goza en dañar a las personas, que se goza en dañar a los animales, vas a recibir eso mismo. Vas a recibir ese mismo pago. Por lo tanto, estás a tiempo para comenzar a enmendar tu camino y comience a acercarte a Dios como Él quiere que tú lo conozcas. Para poder conocer a Dios de la manera en que Dios quiere que lo conozcamos, tenemos que actuar de otra manera completamente distinta. Nuestra vida tiene que guiarse a través de los caminos de la bondad, a través de los caminos de la misericordia, a través de los caminos de la justicia, a través de los caminos de la benevolencia. Cuando tú actúas de esta manera, vas a conocer a Dios de esa manera, porque Él se va a revelar a tu vida de esa forma. Y es allí la importancia de esta parashá. Conocer a Dios experimentalmente va a depender de ti. Va a depender de lo que tú eres capaz, de cómo quieres conocer a Dios. Recuerda, si hay malicia en ti, no esperes flores. No esperes un valle de rosas. Si actúas mal, vendrá castigo sobre tu vida. Y Dios tendrá que revelarse a tu vida como un Dios castigador. Pero cuando hacemos lo correcto, cuando obramos correctamente, cuando hacemos el bien, cuando actuamos con bondad, no solamente haciendo el bien delante de Dios, sino también delante de nuestro prójimo. Cuando actuamos con bondad con nuestro prójimo, haciendo cosas buenas para nuestro prójimo, entonces vamos a recibir la misma recompensa. Dios se va a manifestar a nuestras vidas como bondadoso, como misericordioso, como tardo para la ira, como lleno de misericordia, porque fue la manera en que tú caminaste, fue lo que tú sembraste, eso vas a cosechar. Desarrolla tu relación con Dios. Recuerda que tienes dos maneras, dos perspectivas. La bondad te hará conocer a un Dios bondadoso. La maldad te hará conocer a un Dios castigador. Porque Elohim es justicia. Y por lo tanto, lo que tú hagas, eso recibirás. Permite al Eterno que cada uno de nosotros podamos conocer a Dios como el bondadoso, como el misericordioso, como aquel que recompensa nuestras buenas acciones. Y de esa manera vamos a cosechar bendición, felicidad, no solamente en este mundo, sino también en el mundo por venir. Que Hashem nos dé esa ayuda, esa comprensión, ese entendimiento. Que el Eterno se revele en nuestras vidas de una manera especial, con lazos de amor y misericordia para